amigos, bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Cómo realizar los diseños o bocetos para las obras de Strinar. Para hoy les traigo un nuevo tutorial, una obra a la cual hemos denominado Árbol de Navidad. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 52 por 80 centímetros. Lo primero que vamos a realizar es dejar un margen de los lados horizontales y de los lados verticales de 2 centímetros. También trazaremos la mitad de la parte vertical de nuestra tabla. En este caso serían 24 centímetros cada lado. Luego realizamos las siguientes marcas en la línea vertical que hemos trazado: 6 centímetros, 12, 16,5, 21, 25,5, 30, 34,5, 39, 43,5, 48, 52,5 y 57 centímetros respectivamente. Luego vamos a trazar unas líneas horizontales perpendiculares a dicha línea que tenemos en la mitad. Las medidas de estas líneas son las siguientes: 12 centímetros, nuevamente 12, 9, 9, 27, 18, 27, 36, 27 y 18 centímetros respectivamente. Dichas líneas van en la mitad de la línea vertical, mitad del lado izquierdo y mitad del lado derecho. En la parte superior, donde construiremos una estrella, vamos a trazar dos líneas paralelas al eje vertical, desde este punto hacia arriba y desde este punto hacia arriba. Recordemos que la distancia que hay de este punto hacia arriba es 12 centímetros. Luego trazamos las diagonales de dicho cuadrado. También trazaremos las siguientes líneas. Desde este punto trazamos en la parte superior una línea de 5 centímetros de este lado y de este lado. Desde este punto trazamos también dos líneas hacia este lado y hacia este lado. Desde este punto trazamos una línea hacia este lado y hacia este lado. Recordemos que son de 5 centímetros. Y desde este punto trazamos las mismas líneas de 5 centímetros de este lado y este lado. Luego trazaremos las siguientes líneas para construir el cuerpo del árbol. Desde el punto donde termina la estrella vamos a bajar a la izquierda y a la derecha. Y desde este punto vamos a construir una línea que intersecte este punto en este sentido y en el sentido contrario. Luego proyectaremos este punto hacia esta línea y este punto hacia esta línea. También proyectaremos este punto hacia esta línea y este punto hacia esta línea. Luego proyectaremos dos líneas desde este punto hacia este punto y desde este punto hacia este punto. También proyectaremos una línea desde este punto hacia este punto y desde este punto hacia este punto. Luego proyectaremos dos líneas desde este punto hacia este punto y desde este hacia este, del lado izquierdo y del lado derecho. Por último, vamos a trazar dos paralelas al eje vertical
con una distancia de 9 centímetros de cada lado para construir el tronco de nuestro árbol. Dichas líneas van separadas hacia la izquierda 4 centímetros y hacia la derecha la misma distancia. Luego proyectaremos esta línea hacia la izquierda y hacia la derecha 4.5 centímetros, lo mismo que esta línea y esta línea. Y haciendo centro en dicha proyección, vamos a construir 6 circunferencias de radio 2.5 centímetros. Si deseas ver cómo he realizado el tensado de los hilos para esta obra, te invito a dar clic de este lado de la pantalla, donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Para esta obra utilizaremos la siguiente cantidad de clavos. Para la estrella de la parte superior vamos a utilizar en la línea vertical y la línea horizontal, en cada una de ellas 20 clavos. En las 4 puntas de nuestra estrella vamos a utilizar 18 clavos separados uno del otro 0,6 centímetros. Para cada uno de los cuadros que forman el cuerpo de nuestro árbol vamos a utilizar 36 clavos separados uno del otro 0,7 centímetros. Y para los 6 círculos que tenemos en las partes laterales vamos a utilizar para cada uno de ellos 23 clavos separados uno del otro 0,7 centímetros. Y para el tronco del árbol vamos a utilizar una cantidad de 50 clavos, también separados 0,7 centímetros uno del otro. En total, para dicha obra vamos a utilizar 799 clavos de 1 pulgada. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.